Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa y muy tradicional, que se hizo especialmente famosa en esta época de cuarentena, ya que no lleva ningún tipo de levadura. Porque no sé en la tuya, pero aquí en mi ciudad la levadura ha desaparecido completamente de los supermercados. No había manera de encontrarla en ningún sitio. Aún ahora es difícil conseguir comprar un poco. Así que esta receta es perfecta para estos momentos. Un riquísimo banana bread, también conocido como pan de plátano, bizcocho de plátano, como lo conocéis vosotros. Es una receta muy fácil y realmente deliciosa. Además, es una manera perfecta de utilizar esos plátanos que se van poniendo muy maduros y oscuros y ya no queremos comer. La verdad es que esos plátanos cuando se ponen así muy blandos no me gustan nada. Pero en el banana bread quedan riquísimos. Así que, si te gusta ver vídeos de cocina y postres, no te olvides de dar me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, empezamos con nuestro banana bread. Vamos a necesitar 300 gramos de harina, 240 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla, 2 huevos, una cuchara de leche, 3 plátanos maduros, una cuchara de bicarbonato, una pizca de sal y nueces picadas. No te olvides que también puedes ver los ingredientes abajo en la descripción. Para empezar, en un bol vamos a poner el azúcar blanco y la mantequilla a temperatura ambiente. Y lo tenemos que batir bien utilizando unas varillas hasta que el azúcar se haya disuelto completamente y tengamos una mezcla blanquecina y súper esponjosa. Así que vamos batiendo y batiendo. Si preferís, para que sea más rápido y fácil, podéis utilizar unas varillas eléctricas, que la verdad es muchísimo más rápido que a mano. Cuando tengamos una mezcla así clarita y que haya aumentado de volumen, está listo. Así que a continuación añadimos los huevos y mezclamos otra vez hasta que esté una mezcla homogénea y esponjosa. Ahora toca aplastar los plátanos, así que tengo aquí 3 plátanos súper maduros, mira qué oscuros están ya, y vamos a pelarlos para poder aplastarlos bien. En mi opinión, esta receta es la mejor manera de comerse los plátanos cuando están así muy maduros y blandos. A mí particularmente no me gusta nada comerlos así blanditos, no me gusta esa textura que tienen, pero en este pan cambian completamente. O también están muy ricos para hacer batidos, milkshakes o estos maravillosos helados de plátano. Deliciosos. Ya tengo aquí los plátanos pelados en un plato y vamos a aplastarlos muy bien. Yo estoy utilizando un tenedor, pero también podéis usar un pisapatatas de esos para hacer puré, que también sirve. Como los plátanos están súper blanditos, se aplastan súper fácil. Y listo. Ahora que están bien aplastados, los reservamos. En otro bol vamos a mezclar todos los ingredientes secos, así que ponemos toda la harina, que para esta receta no hace falta tamizarla. Ponemos también el bicarbonato y también la pizca de sal. Y removemos todo bien hasta que esté bien integrado. Y lo reservamos también. Por último, solo nos queda juntar nuestras 3 mezclas anteriores alternándolas. Así que cogemos el bol donde batimos la mantequilla, el azúcar y los huevos y vamos a poner mitad de la harina que mezclamos antes y mitad de los plátanos aplastados. Y mezclamos bien con unas varillas o una espátula. Añadimos la cuchara de leche y el resto de la harina y el plátano que sobró. Y mezclamos otra vez muy bien.
Mira cómo va quedando. Y ya lo tenemos. Una maravillosa mezcla para banana bread, densa y con un olor riquísimo. Antes de llevar nuestro banana bread al horno, solo nos queda poner las nueces picadas, aunque es totalmente opcional. Si no te gustan las nueces o eres alérgico, no hace falta que las pongas, pero en mi opinión le da un sabor y una textura riquísimo. Después de mezclar una última vez, y cuando las nueces ya estén bien distribuidas por toda la mezcla, nuestra masa para el pan ya está lista para llevar al horno. Así que tengo aquí listo un molde de silicona rectangular que lo he untado con mantequilla para que no se quede nada pegado. Y vamos poniendo toda la mezcla. La alisamos así un poco con la cuchara, pero sin aplastar, para que no se pierda el aire. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados durante aproximadamente 50 o 55 minutos, o hasta que toda la casa tenga un riquísimo olor a banana bread. Aunque el tiempo depende un poco también de cada horno, así que vigila bien el pan para que no se te queme. ¡Y listo! Ya tenemos aquí nuestro delicioso banana bread, recién salido del horno. Lo dejé descansar 15 minutitos para que enfriara un poco y lo he desmoldado. Y mira qué rico parece. Huele súper bien, aunque casi se me pasa el tiempo del horno y se me quema. Por eso está así un poquito más moreno. Pero no pasa nada. Vamos a cortar un cacho para ver cómo ha quedado por dentro. Con un cuchillo para pan es mucho más fácil. Y mira qué rico, súper esponjoso y jugoso. Espero que os guste tanto como a mí. Ya visteis que es una receta muy sencilla y una forma deliciosa de aprovechar los plátanos cuando están muy maduros y oscuros, que no hay que desperdiciar nada. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna receta tan rica como esta. Si haces alguna de las recetas del canal, etiquétame en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Hasta entonces, hasta la próxima.